nos detiene, somos el sonido de una sola voz. Somos familia con origen en tu luz, comunidad, abrazo, unión, entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Un saludo cordialísimo, pidiéndoles disculpas de corazón. Hace por lo menos 10 minutos que estamos batallando acá con Alice para tratar de salir, pues increíblemente, como está sucediendo cada vez más a menudo, antes de iniciar la programación, todas las conexiones perfectas, el internet de banda ancha, ahora con 500 megas por segundo, funcionando a la perfección, y en el momento en que tenemos que salir, en el momento en que comienzo a hablar, empieza a fallar todo. Bueno, en fin, problemas que suceden. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por la compañía, por la fidelidad, y por el aguante. De verdad, esperemos en Dios que este programa sea de su agrado para, de alguna manera, compensar ese cariño, esa compañía, ese apoyo de parte de todos ustedes. Fíjense que tratando de mejorar un poco las cosas, ahí veo los saludos, estoy conectado en el celular al final, así que bueno, no voy a poder leer mucho, porque si no guardo la distancia, ahí sí que van a ver solo una cabeza parlante, pero bueno, un abrazo, Luna, y a todos los hermanos claronautas, a los hermanos del apostolado, la nueva evangelización, y a los hermanos de la vida que están conectándose. Les agradezco muchísimo y, como les digo, espero en Dios que sea de su agrado y sea para enriquecernos a todos este momento. Acuérdense que los objetivos básicos son pensar, no aburrirnos y llevarnos algo. Con la bendición de Dios así va a ser, y todos vamos a poder tener algo en qué meditar, en qué reflexionar en los días venideros. Muy buenas noches a Elizabeth, buenas noches a todos. Yo les decía, tratando de mejorar un poquito las cosas, he estado pidiendo un poquito de retroalimentación a alguna gente y se las pido a todos, todos los consejos, los comentarios, las críticas, todo es válido. Aunque no pueda ir leyendo los mensajes mientras se transmite el programa, créanme que después me he hecho todo el programa nada más para leer los mensajes, y de hecho tengo 2 o 3 preguntas que había quedado sin responder la semana pasada y que me parece que son importantísimas, y que por eso ahora voy al inicio, en el nombre del Señor, pues voy a responder esas preguntas. Y les decía, dentro de la retroalimentación que recibía por ahí, alguna gente me decía, sabes, como que de pronto estás hablando, interrumpes para leer algunos de los comentarios, y aunque nos hemos dado cuenta, tú vuelves por la misma rama hasta el tronco, por ahí a veces nos cuesta, medio que nos perdemos, y cierto, yo también me pierdo, y con frecuencia. Si vuelvo por la misma rama es solo por obra y gracia del Señor y de todas las personas que están orando para que este programa pues sea de mucho fruto para todos nosotros. Créame que es eso. Yo, si hay alguien disperso, ¿de qué les hablaba? Bueno, uno de los dispersos soy yo, así que créame que si vuelvo por la misma rama es solo por fruto de la gracia del Señor y de la gente que está orando por nosotros. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a parar, después de unos 15, 20 minutos de exposición, vamos a parar un momentito para que allí se pongan sobre todo preguntas. Mientras tanto, por supuesto que Alice vaya subiendo los comentarios de todos, no hay ningún problema, yo no voy a detenerme a leerlos. Para ustedes no es tan difícil seguramente, al mismo tiempo que ven, que me escuchan, el leer algunos de los comentarios que selecciona Alice para que ustedes los puedan leer. Pero particularmente lo que sean preguntas que requieren una respuesta específica de este servidor, yo voy a parar un momentito después del desarrollo de una parte de este programa
para responder a las preguntas y hacia el final vamos a hacer 15, 20 minutos antes del final, otro alto, igual para 3, 4 preguntitas y las que queden pendientes va a ser nuestro formato. Voy a siempre comenzar respondiendo 2, 3 preguntas que hubieran quedado pendientes de la semana pasada. Así de paso le damos un poquito de continuidad a esto. Les recuerdo que la semana pasada habíamos estado hablando sobre si Dios castiga o no castiga, ¿no? Y sobre esto, pues hay diversos puntos de vista. Yo les decía, es un tema muy delicado. Hay ríos de tinta escritos desde la teología, desde el estudio de las cosas de Dios. Bueno, la síntesis que podríamos, a la que podríamos llegar después de todo lo que hemos visto es que nosotros, en el uso de nuestro libre albedrío, vamos generando, vamos sembrando lo que vamos a cosechar. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, ha sido muy claro al decir que Él no ha venido a juzgar ni a condenar al mundo. Lo dice claramente. Entonces, la condenación al final de esta vida terrena no es el resultado de un Dios que castiga, sino el resultado de un hombre, una mujer que cosechan lo que han ido sembrando. ¿Eh? Eh, Ahí desde la espiritualidad se dice que en el momento de nuestra muerte, y esto encontramos un correlato muy claro de esto en la lectura de San Pablo. San Pablo nos dice que en este mundo vemos las cosas como por un espejo, que no las vemos con toda la claridad. Pero en el momento de nuestra muerte, cuando hemos dejado ya esta atadura física, corporal, con todo lo que trae de bueno y de no tan bueno, ¿verdad? Sabemos que la concupiscencia, la corruptibilidad, la corrupción está unida a la carne, no al espíritu. Entonces, sabemos que por eso precisamente, pues este cuerpo va envejeciendo, se va deteriorando y también sabemos que no era así en el plan original de Dios cuando estaba Adán y Eva en el paraíso terrenal, ¿verdad? La idea era que ellos tuvieran esa vida eterna, y por allí se pregunta a la gente, ¿hubiéramos venido nosotros? Seguramente que sí, porque el amor a Dios le sobra, pero seguramente nuestra vida hubiera sido diferente, por supuesto, preciosísima. Imagínense ustedes estar de cara a cara con Dios, poder verlo, poder hablar con Él, en fin, qué maravilla. Pero eso es lo que con la bendición de Dios, si llevamos una vida con cierto mérito, unido a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, pues es lo que nos espera en la vida eterna. Pero bueno, entonces el punto es, respecto de la vida futura, respecto de la vida eterna, allá vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y no es que Dios te diga, vete al fuego eterno, es que uno, cuando deje esta vida, esta corrupción, esta corruptibilidad de la carne, va a ver las cosas como realmente son. Y entonces vamos a ser incapaces de engañarnos a nosotros mismos o tratar de engañar a Dios. Cuando en ese encuentro personal, en ese momento, dice la escritura, terrible y glorioso, en ese momento de encuentro personal con Jesucristo, pues no vamos a poder engañar, ni mentir, ni echar cuentos, ¿verdad? O sea, ¿dónde te mereces ir, hijo mío? ¿Dónde mereces ir, hija mía? Allí no vas a ni siquiera tener el deseo de mentir. O sea, frente a el amor, frente a la perfección misma, frente a el infinito, no puedes andar con minucias y decir, bueno, en fin, yo la verdad es que fui un poquito malo, pero creo que el cielo, ¿verdad? O sí, o sea, y ahí es que uno mismo decide su destino eterno. Pero no es que lo decides en ese momento, lo vas decidiendo desde ahora. Por eso es importante que en esta vida pensemos en las postrimerías, pensemos en que en algún momento vamos a morir, más tarde o más temprano, no sabemos cuándo. Pensemos en que en ese momento vamos a tener un primer juicio, un juicio personal, y después viene el juicio de las naciones al final de los tiempos. Son dos juicios, pero en ese momento ya vamos a tener un juicio personal y de ese juicio personal pues se desprende si vamos al cielo o
al infierno. Y por supuesto, no quiero obviar el purgatorio, pero el purgatorio es un lugar de tránsito. El purgatorio es que vas a pasar por allí para terminar de purificarte y poder estar en la eternidad junto a Dios. Entonces, al final de cuentas son dos caminos, el cielo o el infierno. Que alguien llegue directamente al cielo apenas muera, pues yo pienso y siento que es muy, muy poco probable, ¿verdad? Seguramente todos vamos a tener cosas que purificar, cosas que purgar, y por eso es que está el purgatorio como un lugar de tránsito para llegar luego a los brazos del Señor, pues ya totalmente purificados. ¿Por qué? Porque Dios es la pureza, Dios es el amor, Dios es la perfección, y no podemos imperfectos, impuros, llegar y abrazarnos de esa pureza, de esa perfección, entonces de esa infinitud. Entonces, esto en relación con lo que pasa después de esta vida terrena. Ahora, en esta vida, a lo largo de esta vida, hay gente que pregunta, ¿será que Dios te castiga? No, lo que tenemos a lo largo de esta vida son dos situaciones que son propias del combate espiritual en el que estamos metidos. Yo les decía, les invitaba a leer el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, porque les decía, entre otras cosas, resumiendo mucho todo lo que hay para leer y para extraer de esta lectura, de allí podemos extraer claramente el conocimiento de que estamos todos metidos en un combate espiritual. Allí se cuentan cosas que ya sucedieron, cosas que están sucediendo y cosas que van a suceder. Por eso es que es tan complicada la lectura y sobre todo la interpretación del libro del Apocalipsis. Pero por eso también es que para nosotros como católicos es importante atenernos siempre a la interpretación del magisterio de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia, del conocimiento de 2000 años, que ha ido escribiéndose los padres de la iglesia, los padres del desierto, los doctores de la iglesia, en fin, tantos y tantos santos que han ido escribiendo, y santos no sencillamente porque sean personas dignas de veneración, sino porque verdaderamente se hicieron dignas de veneración por su esfuerzo por mantener una vida espiritual de pureza, de dedicación a las cosas de Dios, y en muchos casos de estudio, de interpretación de la Sagrada Escritura, y en otros, por esa vida santa, el Señor les reveló, les permitió conocer más y mejor su palabra. Entonces, pues bueno, por esta situación de el pecado original es que estamos expuestos a vivir tanto tentaciones como pruebas. Esas son las dos formas en las que se manifiesta este combate espiritual. En este capítulo 12 del libro del Apocalipsis, nosotros leemos que la antigua serpiente, el dragón, el demonio, Satanás, se le llama de distintas maneras, trata de devorarse al Hijo de Dios. Como no puede hacerlo, porque es llevado frente al trono de su Padre, trata de atacar a la mujer que le dio a luz, la Santísima Virgen María, y tampoco puede porque ella es trasladada hasta el desierto. Entonces, dice el libro del Apocalipsis, se fue a hacer la guerra a los otros hijos de Dios, los que tratan de seguir su palabra. ¿Y cómo se da esta guerra? Se da básicamente a través de estos dos instrumentos. Las tentaciones que son como sugestiones, como sugerencias, como insinuaciones que te hace el enemigo para que tú cometas pecado, para que tú caigas frente a esas tentaciones por debilidad y de ese modo ofendas a Dios, ofendas a los demás y te ofendas a ti mismo. Esa es la tentación frente a la cual tú tienes la posibilidad de decidir si la libras o caes en ella, finalmente. Y esto, como habíamos dicho, por estas potencias del alma que son el discernimiento para saber lo que está bien y lo que está mal, la libertad para decidir el hacer el bien o el hacer el mal, y la voluntad, que es esa energía que una vez que decidiste, después de discernir cuál es el bien y el mal, decidiste hacer el bien, pues tienes esa energía. En eso Dios nos hizo
a su imagen y semejanza. Lo decíamos antes, nos dio estas tres potencias: el discernimiento, la libertad y la voluntad. Y bueno, eh, pues en uso de esas potencias, frente a una situación de tentación, nosotros decidimos. Y luego está esto que muchas veces la gente interpreta como los castigos de Dios, que no son los castigos, sino la otra forma que tiene el enemigo y que Dios permite todo para nuestro bien, que vivamos, que son las situaciones de prueba. A diferencia de la tentación, frente a una prueba, tú no puedes decidir, no tienes la capacidad de cambiar las cosas. Frente a la tentación, tú puedes decidir si caes o no caes. Frente a una situación de prueba, que es una circunstancia difícil por la que atraviesas, puede ser una situación de salud, o sea, de enfermedad más bien, puede ser una situación de pérdida de un empleo, puede ser una situación de crisis económica porque tu negocio va mal, porque bueno, lo que quieras y gustes, el salario no te alcanza porque estás excedido en gastos, puede ser una situación de la pérdida de un ser querido, en fin, el tener que irte de un lugar a otro y vivir esa situación de desarraigo. Son tantas circunstancias a través de las cuales eh, el enemigo nos prueba para ver si somos fieles a Dios. O sea, así como frente a la tentación tú tienes la posibilidad de caer o no caer, frente a la situación de prueba tú tienes dos posibilidades también. Una es renegar de Dios y alejarte de Él. ¿Por qué? Porque estás renegando de la suerte que te tocó, de lo que te tocó vivir, de la situación que crees que Dios te mandó y que es un castigo o no, como quieras interpretarlo, pero al final te digo, pues es una situación de prueba. Y decimos que tanto las tentaciones como las pruebas, el Señor las permite para que podamos unirnos a Él y de ese modo crecer en mérito, crecer en mérito. Crecemos en mérito cuando no caemos ante la tentación y crecemos en mérito cuando superamos la prueba de la mano de Dios, pidiéndole su ayuda, clamando su misericordia y su favor, en vez de alejarnos, de darle la espalda, etcétera, etcétera. Entonces, de ese modo es que alguna gente interpreta que hay castigos de Dios en vida, que no son castigos, que son pruebas y que de las pruebas puedes salir victorioso y que saliendo victorioso ganas mérito y te acercas más a Dios y es como que tienes una palomita, ¿no? Como que estás tiqueado, le fue bien. Y todas estas cosas, decíamos, no las produce Dios, no te las manda Dios, pero sí las permite por su misericordia y amor, porque de ese modo también podemos purificar nuestros pecados, nuestras fragilidades, nuestra debilidad, etcétera. Ahí Graciela dice, hola Paco, like y compartido, muchísimas gracias. Pues sí, vamos a pedirles a todos, no sé si ya hemos respondido a una de las preguntas que era importante, bueno, dos o tres que hablaban de este tema, y quiero responder a una más y luego vamos a poner la cortinilla de los likes para ver si nos ayudan compartiendo y dando like. La pregunta era, habíamos dicho que cuando tú te confiesas, uno de los temas fundamentales es el arrepentimiento, el tener verdaderamente el dolor de haber pecado, de haber ofendido a Dios, de haber lastimado a algún ser humano, a alguna persona, o de haberte hecho daño tú, haberte alejado de tu propósito de vida, de aquello para lo que fuiste hecho, ¿no? Ya sea solamente contra Dios, ya sea contra Dios y contra tu prójimo, ya sea contra Dios y contra ti mismo, pues verdaderamente tienes que arrepentirte de haberlo hecho para que tu confesión sea válida. Y decíamos lo segundo, es el propósito de enmienda, que no significa solamente el no volver a cometer ese pecado, el no volver a caer en lo mismo, sino también el tratar de resarcir el daño que se ha hecho y el tratar de dejar las cosas como estaban antes de que cometieras el pecado. Y alguien me preguntaba, yo decía, ¿cómo puedes hacer si hablaste mal de alguien, si hiciste daño a alguien? Pues ahora hazle el bien, habla bien de esta persona, devuélvele lo que le quitaste de alguna manera en términos de buen nombre o si le sacaste algo, pues devuélveselo y devuélveselo con interés, ¿verdad? Pero si ya falleció, me preguntaban eso, ¿qué pasa si ya falleció la persona?
Si ya falleció la persona, sin duda tiene los deudos, tiene los hijos, tiene la viuda o el viudo, tendrá nietos, o sea, siempre ha dejado alguna querencia, alguna persona a la que tú puedas hacerle el bien. Pero además de eso, sabemos que tenemos un alma y que esa alma es inmortal y que esa alma para llegar a Dios tiene que pasar por un proceso de purificación. Entonces, puedes de alguna manera resarcir el daño que hiciste rezando mucho por el alma de esta persona para que el Señor tenga misericordia de sus pecados y la reciba pronto junto a Él en la gloria de la vida eterna. Espero haber respondido las dos, tres preguntas en relación con el castigo de Dios. Y ahora sí, nos vamos a una cortinilla para luego empezar con este tema que tenemos preparado para hoy, que es nada menos ni nada más que el tema de la paz. El secreto, cómo podemos conseguir la paz. Enseguida, después de la cortinilla, para que le des like y para que compartas, empezamos con ese tema. Gracias. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Espero que le hayas dado por lo menos un likecito y ojalá que pudieras compartir también con esta liga para que ya sea que alguien se nos una ahora o luego, quien quiera vernos en diferido cuando tenga tiempo, pues a los que lleguen a través de tu liga, nuevamente un saludo cordial y aquí estamos, felices de compartir este programa. Habíamos dicho para hoy el tema de la paz. ¿Y por qué nos decidimos por el tema de la paz, un tema tan complejo, tan lindo, tan apasionante? Pues por dos, tres razones importantes. Una de ellas, no sé si le prestamos la debida atención a la liturgia de la iglesia los domingos, pero veremos que al menos los tres primeros domingos de la Pascua, el mensaje de paz de nuestro Señor Jesucristo se repite, ¿no? Permanentemente. La paz esté con ustedes, es su saludo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Siempre el tema de la paz. ¿Obedece a qué? Pues por un lado a las circunstancias que estaban viviendo los apóstoles después de la crucifixión, asustados, encerrados, lo hemos visto en el domingo tanto de la resurrección como en el de la misericordia, el segundo domingo de Pascua, pues ahí estaban los discípulos encerrados, ¿no? Y ahí se presenta Jesús entre ellos y lo primero que les dice es paz. Paz en sus corazones. Eh, ¿Cómo podemos entender la paz? Eh, pues a veces llegamos a la definición de las cosas por la vía negativa, ¿no? Y la forma de describir la paz probablemente la mejor sea esa, ¿no? Estás en paz cuando no tienes factores que te agobian, que te presionan, que te exaltan, eh, que te aplastan, ¿no? O sea, y cuando a pesar de las circunstancias adversas que pudieras estar viviendo, pues eres capaz de mantener esa tranquilidad, ese sosiego, ¿verdad? Pues esa es la forma humana más simple de entender la paz, ¿no? Esa tranquilidad, esa serenidad, aún frente a las situaciones difíciles. Entonces, por un lado, porque es un mensaje propio de este tiempo de Pascua que se repite permanentemente, y ahora vamos a profundizar más en esto. Y pues el otro motivo es este suceso tan lamentable que acabamos de ver, que parece que la situación de conflicto del Medio Oriente se agrava con ese bombardeo con drones de parte de Irán a Israel, ¿no? O sea, por supuesto que esto nos asusta, ¿verdad? Nos asusta porque nos hace pensar que en cualquier momento podría
este conflicto escalar rapidísimamente y llegar a el inicio de una tercera guerra mundial. Hemos visto claramente que apenas sucedió este bombardeo, el G7, que es el grupo de los 7 países más importantes de Occidente, se reúnen para analizar esta situación, una reunión, en una teleconferencia de inmediato los presidentes de los 7 países, entre los cuales están Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, etcétera, se reúnen para analizar esta situación y tomar postura. Y de hecho, la postura que toman y el mensaje que sale de allí es que no le van a permitir a Irán el volver a atacar al Estado de Israel, ¿no? Entonces, pues la situación es muy difícil, ¿no? No vamos a hacer aquí análisis de geopolítica, ni mucho menos, a ver si hay chance y lo hacemos en otro lado, pero aquí lo importante es analizar que esta situación, como tantas otras, ¿verdad? Como lo que está pasando y ya ante la impavidez del mundo entre Rusia y Ucrania hace mucho más de un año, bueno, lo que sucede en México, estamos hablando de un 30% del territorio nacional en manos del crimen organizado. O sea, esto ya se lo dice así porque ese es el resultado del análisis que hace sobre quién impera dónde. O sea, el Estado mexicano impera en 7 de cada 10 ciudades y en otras 3 el crimen organizado. Así está la situación. Entonces, por supuesto que todo eso pues es una amenaza permanente a la paz mundial, a la paz de nuestro país, de nuestros países, a la paz de nuestras familias, nuestras ciudades. Pero frente a esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Por supuesto, una de las cuestiones fundamentales es la oración. O sea, seguramente les voy a recordar con frecuencia esto, pero es importante tener muy presente que como bautizados católicos, que seguramente es la mayoría de quienes ven este programa, eh, hemos sido declarados y reconocidos como sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? O sea, hemos sido recibidos en este linaje, en esta familia de sacerdotes, de profetas y de reyes. Algún día voy a especificar con todo el tiempo y toda la tranquilidad todo lo que esto significa, pero vamos a hacer un resumen muy cortito y en este resumen vamos a decir que nosotros como sacerdotes, es lo primero que se nos dice, tenemos la obligación de intermediar entre Dios y los hombres. O sea, esa es la función del sacerdote, es el mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros como sacerdotes tenemos que tratar de llevar a Dios a todos nuestros hermanos y hermanas, por supuesto. Hoy en día no es políticamente correcto ni socialmente correcto ya decir hermanos sin decir hermanas. Nosotros sabemos que el español es de hecho inclusivo, pero bueno, no se me resientan por allí si las damas y por allí digo hermanos, pues estoy diciendo también hermanas, ¿no? Es más sencillo, más corto y ahorramos tiempo. Pero probablemente a la hora de pensar en mis hermanos, estoy pensando primero en mis hermanas, ¿verdad? Porque en la fe la mayoría que ejerce libremente con vehemencia su fe, pues son las damas. A los varones como que por ahí les cuesta, ¿no? Es la imagen del hombre rudo que por allí no se arrodilla, que no se doblega, que es muy racionalista, que, bueno, eh, no sabemos por allí que nunca el hombre es más hombre que cuando está de rodillas ante su Dios. Pero bueno, quiero que sepan que las mujeres están incluidas en primer lugar siempre en todo lo que pienso y digo sobre mis hermanos. Entonces, pues comentarles esto, que realmente como sacerdotes nosotros tenemos la misión de ser mediadores. Y así como tenemos que hablarles a los hombres
y mujeres, al ser humano, a nuestros congéneres de Dios, tenemos que hablarle a Dios de nuestros hermanos y hermanas. Esto ya parece un chiste, ¿verdad? Voy a dejar de hacer chiste, ya saben. Digo hermanos y es hermanas también. Pues es la función de ser el mediador. Yo les hablo a los seres humanos de Dios y le hablo a Dios de los seres humanos. Tengo que interceder por mis hermanos ante el Señor. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿sí? Esta es la función sacerdotal y por eso, les decía, la oración es lo primero que podemos hacer por la paz. Y por supuesto, esto es por la paz en el mundo, en el Medio Oriente, en nuestros países, en nuestras ciudades, en la comunidad, la colonia, el barrio, la familia. Ahora, para, para que verdaderamente esta paz sea fruto también de nuestro esfuerzo, que nosotros también podamos ser autores de esa situación de paz, pues debemos tener esa paz en nuestros corazones. Debemos irradiar esa paz. Debemos transmitir esa paz. Debemos llenarnos nosotros de esa paz y transmitir esa paz. Ahí me quedé leyendo, por eso es que hubo un silencio. No sé quién se nos fue de YouTube, pero volvió a YouTube. Y bueno, Graciela Mercado nos dice, listo, de regreso. Qué bueno, bienvenida, Graciela. No sé qué hiciste y por qué nos dejaste, pero nos alegra que estés de vuelta. Bueno, entonces, es el transmitir, ¿verdad? Esa paz, es el vivir esa paz. Y esa paz, por supuesto, nuevamente nos vamos a llenar de esa paz en la oración. Y también hay un esfuerzo humano de gestión de las emociones, ¿no? O sea, por un lado, tomar conciencia con empatía, con solidaridad de cuál es el estado de las emociones de las personas que están a nuestro alrededor y el poder gestionar nuestras emociones. En un programa por allí estábamos hablando acá en el canal de Hablando Claro con Eduardo Novoa, mi hermano, que ojalá vea este programa y para cuando lo haga, un saludo cordialísimo. Estábamos hablando de la inteligencia emocional, ¿no? Y vemos que parte de la inteligencia emocional, pues consiste precisamente en eso, ¿no? En poder interpretar las emociones de los demás y en poder gestionar las propias. Entonces, pues vamos a transmitir paz en la medida en que nosotros podamos respirar paz, podamos vivir paz. Y para esto la oración es muy importante y también el analizar la realidad que nos circunda con esa serenidad de eh, eh, entender y recordar que estamos hechos para la eternidad, que todo lo bueno o no tan bueno y hasta lo malo y lo pésimo que nos sucede aquí, todo es transitorio, todo es transitorio. Entonces, la actitud, que es la disposición de ánimo que nosotros tengamos frente a esta realidad, que a veces puede ser muy adversa, a veces puede ser muy complicada, a veces puede ser hasta agresiva para con uno mismo, pero en la medida en que uno siembra amor y siembra sosiego y siembra tranquilidad y ve las cosas en perspectiva, yo les decía, verlas en esa perspectiva, en que todo es pasajero. Hay un adagio, un dicho popular muy, muy interesante, muy bonito, escandinavo, que dice, si tienes un problema, no te preocupes. Si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? O sea, cuando tú tienes una situación difícil, problemática, ocúpate de resolverla, pero no te preocupes. O sea, a veces el ser humano, con frecuencia el ser humano, pierde la paz por dos razones que no tienen nada que ver con lo que está viviendo en ese momento. Y este es uno de los consejos, ¿verdad? Desde el punto de vista humano. ¿Qué herramientas puedo poner yo para vivir en paz? La primera de ellas es vivir el momento y disfrutar del momento. Muchas veces lo que nos quita la paz es el recuerdo de lo que pasó o la preocupación
por lo que ha de venir. O sea, la incertidumbre de lo que quizá pudiera suceder. Y está comprobado que más de la mitad de las veces aquello que te preocupa que suceda no va a suceder. Entonces, ciertamente, pues no tiene sentido a veces el preocuparse de aquello que podría suceder porque probablemente no termine sucediendo. Entonces, allí una de las razones por las cuales pues no conviene estar tan afligido y pendiente de lo que vendrá y vivir el momento, disfrutar de lo bueno que tienes en este momento. Y si no es tan bueno, pues soportarlo con ánimo. Una de las cuestiones importantes también es reconocer que a veces uno pierde la paz porque desea algo que no puede conseguir. Entre los países, la historia de la guerra tiene que ver con una nación que decide quitarle a otra lo que ésta tiene. ¿Por qué? Porque la primera no lo tiene y tiene la envidia de que la otra la tenga y decide tenerlo por vía de la expropiación. A través de la fuerza voy, te ataco y te quito eso que tienes porque quiero tenerlo yo. Entonces, si esto sucede en la guerra entre países, pues también en los seres humanos. Digo, en el corazón es donde empiezan a anidarse estas inquietudes, estas intranquilidades, estos sentimientos, ¿no? De frustración por aquello que quisiera tener y no tengo, y eso me quita la paz. Voy a hacer un alto, veo que por allí hay una pregunta, y voy a tratar ahora de leer 3, 4, 5 preguntas y responderlas. Paco, ¿por qué es tan difícil conseguir la paz? Nos dice Teresa de Jesús Rodríguez Loalza. Bueno, porque a veces no estamos centrados, no estamos acostumbrados, Teresa, a buscar la paz, a vivir la paz. Dejamos que muchas cosas malas entren en nosotros, muchos pensamientos malos, muchos sentimientos malos. Por eso es que Jesús, lo último que les dice a sus discípulos, antes de que se lo lleven los soldados cuando están en el huerto de los olivos, es velen y oren para no caer en la tentación. O sea, ¿qué es velar? Velar es estar atento. ¿Y estar atento sobre qué? Especialmente sobre lo que permites que ingrese en tu mente y en tu corazón. O sea, si nosotros aprendemos a velar, no solamente orar, por supuesto, orar es importantísimo, las dos cosas, pero las dos son caras de una misma moneda. Para vivir en paz, para transmitir paz, para ser una persona de paz, de bien, eh, eh, pues es fundamental seguir este consejo de nuestro Señor Jesucristo. Velar, velar porque no entren a tu mente pensamientos nefastos, negativos, de envidia, de codicia, de odio, de resentimiento, de celo, de preocupación por lo que vendrá, de frustración por lo que pasó. O sea, muchas veces no podemos alcanzar la paz porque no vivimos el aquí y ahora, no vivimos el presente y dejamos que se instalen, que se aniden en nuestra mente o en nuestro corazón pensamientos y o sentimientos negativos. Y estos son los que nos quitan la paz y los que, por supuesto, salen en forma de violencia de nuestro corazón, con palabras, con actitudes, con acciones, eventualmente, pues con hechos, ¿verdad? Con hechos de violencia que lastiman, que laceran a los demás. Bueno, ahí si hay alguien que quiera, si tenemos alguna otra pregunta. Buenas y bendecidas noches, te agradecemos. No, pues nada, nada que agradecer. Y lo que es nuestro país, recapacitar sobre lo que estamos viviendo. Pues muchísimo, muchísimo gusto, Edith. Eh, Buenas noches, paz interior es el secreto de la paz. Es correcto, eso es lo que nosotros irradiamos, ¿verdad? No, nadie puede dar lo que no tiene.
Si tú no tienes paz, no puedes dar paz, no puedes generar la paz, no puedes transmitir la paz. Entonces, por eso sí es importante llenarnos de paz y la forma es esta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? No sé cuántos hermanos nos estén acompañando. Ojalá que sean muchos, pero sobre todo que sean machos y que después compartan este live. Bueno, que compartan el link para que nos puedan ver. Bueno, entonces, gracias por el esfuerzo, Paco. Pues no, yo soy el agradecido con todos ustedes, con todas las personas que nos acompañan, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Me alegra mucho el poder irradiar paz. Pues, gracias. Bendiciones, es un programa que nos ayuda mucho espiritualmente. Dios te bendiga. Muchas gracias, Edith. Fíjense que alguna gente me decía, porque pues siempre con las personas que se comunican conmigo, que me hacen comentarios, personalmente yo les pregunto y les contesto y todo, cuando me preguntan cosas. Me sugerían por allí que hablara un poco sobre cómo podemos hacer para formar a nuestros hijos en la fe. ¿Mm? Y a esta persona le comentaba, leí hace un tiempo un librito muy, muy lindo que decía, titula Dios mío, que mis hijos te amen. Entonces, vamos a compartir algo de eso y un poco también de la experiencia de vida apostolado tantos años, ¿no? Porque sí, este es un tema que nos interesa mucho. Quienes tenemos al Señor, pues queremos compartirlo y a veces, por diversas razones, vemos que nuestros hijos se alejan. Hay como que definitivamente hay una batalla cultural, ¿eh? Hoy me preguntaban que qué opino de Agustín Laje, una amiga muy querida de lucha ciudadana de mucho tiempo, y le dije, pues la verdad es que me gusta mucho la valentía que tiene, coincido con él en muchas cosas, pero naturalmente hay muchas otras en las que no, ¿no? Eh, Particularmente quienes hemos estudiado la doctrina social de la Iglesia, no podemos declararnos libertarios sin más. Eh, ¿Por qué? Porque el libertarismo dice, pues ya saben, la libre empresa, esto, el otro, y el Estado nada más el mero vigilante nocturno y mejor sin ni vigilante, ¿no? Si desaparece mejor. Este, no, definitivamente el Estado no puede desentenderse de las necesidades de la gente, las necesidades que no se pueden satisfacer por medios propios. Los tres principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia son la justicia que es darle a cada quien lo que le corresponde. Hemos hablado de eso un poco la semana pasada al hablar sobre si Dios castiga o no. La justicia. El segundo es la solidaridad, ¿no? Y la solidaridad nos lleva a sentir como propias las necesidades ajenas. Eso es en esencia la solidaridad, ¿no? El sentir la necesidad del otro y conmoverte. Y la conmoción no llega simplemente a que, qué dolor en el corazón. O sea, me conmuevo y muevo, ¿no? Me muevo con, me muevo con mi hermano para ver de qué manera puedo ayudar. Y el siguiente es el de la subsidiariedad, ¿no? La subsidiariedad que consiste no en lo que por allí se entiende como, subsidiar y hay que dar y hay que regalar y hay que donar. No, no, no. Ese no es el concepto de subsidiariedad. Dentro de la doctrina social de la Iglesia, la subsidiariedad consiste en ayudar a tus hermanos a potenciar sus posibilidades, es decir, a desarrollar sus potencialidades, a que hagan por ellos mismos todo lo que puedan y que cuando ya no pueden, entonces allí los ayudas. Y definitivamente si el Estado no se encarga de ser justo, solidario y subsidiario, ¿quién lo puede hacer? Voy a leer ahora esta pregunta de Edith. Nada más quiero terminar, por favor, con este tema, pero no me la dejen, no me la saquen, déjenmela ahí, por favor, la pregunta. Entonces, bueno, la idea es cómo concebimos nosotros que debe el Estado actuar en relación con los más necesitados.
pues definitivamente, o sea, es necesario crear conciencia. El Estado no tiene que quitarle nada a nadie, no tiene que expropiar bienes, no tiene que distribuir, no tiene que repartir, no es esa la función del Estado, pero sí debe cobrar impuestos justos para llevar adelante políticas sociales que sean justas, solidarias y subsidiarias. El Estado debe proveer salud a quien no puede garantizar por sus propios medios el derecho al uso de medicinas y todo eso. El Estado tiene que garantizar la educación y tiene que velar por favorecer la manera de obtener una vivienda digna, mínimamente. Estamos hablando de estas cosas que son esenciales en cualquier política social. Y bueno, aparentemente en la visión de Agustín Laje, de Eduardo Verástegui, Gilberto Lozano, bueno, hay gente que anda por allí rozando un catolicismo cristero, según ellos, entre comillas, pues es una visión más bien de que, eh, mira, que Dios te ayude, ¿no? Porque yo no te voy a ayudar. Y no, no va por allí. Créanme que no, lo dice claramente la escritura. No puedes decirle a tu hermano que Dios te bendiga y que te vaya bien y desentenderte de las necesidades que tiene. Definitivamente no es posible. Bien, ahora sí voy a acercarme un poquito para leer la pregunta de Edith. Dice Pac, una pregunta. Mi esposo, él conoce mucho sobre las escrituras y la religión y dice que es un pecado mortal votar por Xochitl, que viene en una encíclica. Yo desconozco completamente, ¿será real? Pues no, no es real. Definitivamente no es real y vamos a ser claros en esto. Primero, eh, el presidente de la República no tiene absolutamente nada que ver con el aborto hoy. O sea, el aborto se ha legislado, tristemente en México se ha aprobado, el Poder Legislativo ya lo aprobó y el Judicial ya se manifestó al respecto. O sea que quien te diga que votes por él porque va a quitar el aborto de México, te está mintiendo. No es verdad, no es verdad. Entonces, por otro lado, Xochitl dice que ella ha votado por la despenalización del aborto y no es lo mismo que ser abortista. Votar por la despenalización quiere decir, y ella lo explicó claramente, y dijo, a mí no se me hacía que si una chiquilla tenía un embarazo no deseado y tenía que lidiar con eso y en su inocencia, falta de medios, de cultura, de conocimiento, lo que fuese, decidió interrumpir su embarazo. Además, el Estado la lleve a la cárcel. Eso no se me hace justo, dijo Xochitl, y créame, yo estoy de acuerdo con ella. O sea, el tema de interrumpir un embarazo o no tiene que ver esencialmente con una cuestión de formación y de ayuda o apoyos que el Estado dé o no a las madres. Y ahí Xochitl ha sido muy clara y ha dicho, el Estado debe apoyar a todas las personas en esa situación que decidan continuar adelante con su embarazo. Clarísimamente lo dijo, ¿eh? Así que no puedes decir Xochitl es abortista. Eso lo dicen quienes voluntaria o involuntariamente están apoyando a la cuarta transformación o por ignorancia o porque tienen algún tipo de interés o reciben algún tipo de prebenda. Pero decir que Xochitl es igual que Claudia y que es abortista, eso es una falsedad. Es una falsedad y debemos ser claros. He hecho algunos videos en los que expongo claramente de qué manera la Conferencia del Episcopado Mexicano nos está aconsejando el votar de manera útil por quien puede parar esta catástrofe que es la cuarta transformación que está llevando al país hacia la situación de Venezuela y Cuba. Y la única forma de hacerlo es votar en favor de Xochitl. No hay más. Así que este es el momento de tratar de salvaguardar la libertad de los hijos de Dios, la vida y la familia. Y eso es votar por Xochitl. No hay más.
Espero haber sido claro y contundente en lo que se dice, porque así es. El resto es que están manipulándoles la cabeza, y ya les digo con nombre y apellido quiénes son los que están manipulando la cabeza y que están diciendo que la gente vote, pero escriba los nombres de quienes ni son candidatos a la presidencia. Por favor, qué ridiculez. Eso no puede ser. Bueno, nos quedan 2 minutos nada más. Voy a contestar esta pregunta. Me creaste una curiosidad. ¿Cómo puedes convivir con Marx siendo él libertario si argumentas que la doctrina social de la Iglesia no aprueba este sentido libertario? Es solo una deuda teórica. Gracias, Federico. No solamente convivo con Marx, sino que lo amo, lo quiero con todo mi corazón. No tenemos que pensar exactamente igual. Estamos de acuerdo en lo más esencial, que es que este gobierno no puede seguir adelante, y el voto por Claudia Sheinbaum es hacer que este gobierno siga adelante, que no es hacia adelante, sino es hacia atrás, y suena medio cantinflesco, pero es para ponerle un poquito de humor a esto. Entendemos claramente. Mark y yo coincidimos en muchísimas cosas, pero simplemente yo, y no digo que la Iglesia condene el libertarismo, absolutamente, no es eso lo que he dicho. Es que he dicho, quienes se declaran libertarios y católicos no tienen una clara interpretación de la doctrina social de la Iglesia, que de ninguna manera podría ser libertaria. La doctrina social de la Iglesia Católica la ha llevado adelante una estadista de primer nivel que ha presidido Alemania durante 16 años, y aunque ella no es católica, pero es del Partido Demócrata Cristiano, y la identificación del Partido Demócrata Cristiano es estrictamente con la doctrina social de la Iglesia. Sostienen exactamente lo mismo. En todos los lugares donde está el Partido Demócrata Cristiano, es lo que sostiene, independientemente de que sus integrantes sean católicos o sean, como en el caso de Angela Merkel, luteranos o presbiteranos, o de la iglesia que sean, de la denominación que sean, pues es la doctrina social de Cristo, social cristiana, la que se ha llevado a cabo en Alemania, la que se ha implementado con muchísimo éxito, al punto que la gente quería votar nuevamente por Angela Merkel, y les dijo, por favor, déjenme descansar, quiero irme a mi casa un tiempo, no soy indispensable, seguramente va a haber quien gobierne bien Alemania, pero yo me voy, ¿no? Entonces, esa es la es la democracia cristiana, y esa es la doctrina social cristiana. Muy bien, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco muchísimo por todo. Ya saben, si quieren seguir haciendo preguntas, comentarios, yo voy a leer todos, y el próximo programa lo iniciamos con respuestas a lo que quedó pendiente. Les agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo de corazón. Nuevamente nuestro agradecimiento a Alice, que nos ayuda desde detrás de cámaras, y para todos, muy buenas noches y que Dios los bendiga. Que el Señor nos guarde, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muy buenas noches. Gracias. Nada nos detiene, somos el latido de un solo corazón. Nada nos detiene, somos el sonido de una sola voz. Somos familia con origen.